los procesos son tan complejos a nivel del humano. Otra cosa que olvidé decir acá es que nosotros también observamos en las relaciones directas que el grupo nitro como el grupo amino, hay sustancias que tenían grupos amino y grupos nitro. Entonces también otra pregunta es, ¿por dónde se activa la molécula? ¿Sí? ¿Dónde se forma el ionitrenio? ¿Se forman los dos? ¿Se forman el nitro? ¿Se forman el amino? Entonces eso tampoco es otra variable, ¿sí? Nosotros calculamos tanto reemplazando el grupo nitro como el grupo nitrenium, y lo que nosotros observábamos, que es lógico desde el punto de vista químico, es que cuando la activación metabólica se da sobre el grupo amino, ¿sí? La electrofilia aumentaba más, es decir, la combinación nitro-nitrenium era más electrofílica que el amino-nitrenium, ¿sí? Es decir, si se activa metabólicamente en la amina y en la estructura me queda el grupo nitro, ese va a ser más electrófilo que un compuesto que tenga activado el grupo nitro y el grupo amino no se ha activado. Bueno, lo otro también, y voy terminando, me quedan unos 5 minutos, es esto que nosotros nos dimos cuenta, que muchos papers y muchos estudios en la literatura no tienen en cuenta la activación metabólica de los electrófilos, de los compuestos carcinogénicos no genotóxicos. En realidad nosotros tenemos que pegar una revisión a eso y ver que debemos incorporar y debemos tener en cuenta la activación metabólica para este tipo de compuestos. Nosotros hicimos los cálculos y obtuvimos la electrofilia para los compuestos sin activación metabólica. La escala de electrofilia era entre 0,5 y 3,5 electronvolts. Y estos, si ustedes se fijan, activados metabólicamente están entre 14 y 24 25 electronvolts. Es decir, yo no puedo hacer un estudio CUSAR o un estudio de este tipo con sustancias que no son las que realmente van a ir a la célula. A estos experimentos, estas potencias carcinogénicas se hicieron en ratas. Entonces usted le inyecta la anilina a la rata, ¿sí? Le inyecta la amina a la rata. Usted le inyecta la amina, ¿sí? El compuesto, pero lo que ella recibe o lo que va a formar el tumor no es la amina, va a ser el compuesto activado, porque ha pasado por todo un proceso, ha pasado por su hígado, ha pasado por la citocromo P450 y por otras enzimas que activan el compuesto. Bueno, les iba a presentar otras cosas que habíamos hecho, pero las preguntas abiertas. 3 minutos. Gracias. Bueno, nosotros hicimos un trabajo que lo publicamos en el 2013 al respecto de otro mutágeno, ¿sí? Y ahorita que estábamos revisando, cuando estábamos haciendo esto, en realidad hicimos varios cálculos de la electrofilicidad, de la electrofilia global de otros mutágenos, y encontramos algunas explicaciones que por el tiempo no les voy a presentar. Sin embargo, la conclusión que estábamos discutiendo entre nosotros era que tenemos que revisar ese paper, ¿sí? Porque realmente lo que publicamos allí fue solamente la electrofilicidad con el mutágeno, con la actividad biológica del mutágeno. En ese caso fue un logaritmo de natural de TA100, que es un experimento que se hace con salmonella en el laboratorio, y nosotros no profundizamos mucho en eso, así que nosotros mismos tenemos que revisar los trabajos que hemos hecho con la electrofilia y las actividades biológicas de las sustancias. Preguntas abiertas para nosotros otra de las preguntas abiertas que nos surgen en este trabajo es si son confiables los descriptores experimentales de la actividad biológica. Porque cuando yo me puse a sacar los datos de la base de la tabla, estos datos de potencia carcinogénica, los sacaban de ratas, ¿sí? Pero las ratas
los datos eran algunos de machos y otros de hembras. Eran unas Wistar y otras de otra línea. Entonces, los datos de potencia carcinogénica, no todos eran de hembras, por ejemplo. Yo traté de sacarlos todo de hembras, pero si sacaba todo de hembras, entonces muchos compuestos me quedaban sin eso. Entonces, hay también los descriptores de actividad biológica experimental también tienen su cuota de incerteza, ¿sí? Y estas son preguntas que están abiertas. Ahora, ¿cuáles son los descriptores que yo puedo usar? Esas son preguntas que quedan abiertas. Bueno, estas son algunas fotos de la universidad donde yo trabajo. La ciudad donde yo vivo es muy linda, ¿sí? Se llama Valdivia. ¿Se acuerdan del terremoto más fuerte de la humanidad en 1960? Falla. Quedó destruida, pero ya está muy bonita. La Costanera, aquí, este es el campus donde yo trabajo. Todos los días tengo que pasar un puente para llegar allá, se llama Isla Teja el campus. Es súper lindo y nuestras mascotas son los lobos marinos. Así que tenemos unas lindas y grandes mascotas en nuestra ciudad. Así que muchas gracias y si tienen alguna pregunta, sugerencia, les agradezco estar Bueno, ya no hay nada que agregar de Betreslip, creo que está claro, ¿no? Sí, bueno, claro, ya lo entendí, profe. Está muy interesante el trabajo. Una cuestión es, recientemente hemos mostrado, creo que bastante clara y contundentemente, que al modelo de una parábola de Parr, digo, ¿qué vamos a decir del abuelo? No voy a criticar al abuelo, al profesor Parr. Sin duda, por 30 años nos sirvió para sacar un montonal de cosas y de conceptos, entre ellos el de la electrofilicidad. Pero algo fundamental que le está faltando al modelo de una parábola de Parr, con el que se justifica la definición de la electrofilicidad, es precisamente que no respeta el teorema del ensamble y que, por lo tanto, no contiene, de hecho, algo que es muy importante para la química, y es el que las especies químicas saben reconocer y reaccionan, responden distinto a los procesos de recibir electrones de los procesos de aceptar electrones. Esa información, ese hecho, no lo tiene el modelo de Parr con el que se derivó la electrofilicidad. Eso fue lo que nos motivó en el 2007 a introducir el modelo que llamamos de las dos parábolas, y de donde salió una extensión del concepto de electrofilicidad. Y esa es una primera pregunta de si no consideraron, introdujimos estos conceptos de potencia electrodonadora y potencia electroaceptora, que suelen correlacionar mejor, pero lo más interesante, y esta es una pregunta, ¿lo consideraron? ¿Alguna vez no lo consideraron? No lo usar en lugar de la electrofilicidad, no. Usar la potencia electrodonadora y electroaceptora? No lo consideramos. Bueno, es que esa es entonces sería mi primera sugerencia. Bien. No creo que vaya a haber, tratando de hacer las correlaciones, digo, ¿qué le puedes pedir más a tu correlación? A la que es la razonable. Sí, no hay mucho. La directa. Lo más interesante es la que te está dando todo mal, ¿no? Esa es la más interesante. Pero lo que es muy interesante es, y es también lo pongo aquí para discusión de los que nos gusta hacer estas cosas de reactividad, yo no comparto la definición que pusiste de reactividad, porque la reactividad no es nada más la respuesta ante una perturbación externa. Es cierto que eso es una reacción, pero la reactividad, lo dije en Santiago hace año y pico, que la reactividad es un tango, la reactividad es un problema de dos. Sí. La reactividad es tú tomas una familia de compuestos y lo pones frente a uno mismo, que es lo que hacen en todas estas cuestiones carcinogénicas,
Y entonces tienes que tomar, y cómo responde una especie química depende frente a quién la pones. Y entonces tú puedes tener un compuesto que pueda ser carcinógeno en una cierta situación y que lo pones en otra situación y no es carcinógeno, ¿sí? Esa información no la tiene ni la potencia electrodonadora o electroaceptora, ni la electrofilicidad. ¿Quién lo tiene? Lo tiene a una teoría que tenga la información de la pareja, ¿sí? De A y de B. Entonces, bueno, ahí lo que, segunda sugerencia, te voy a mandar toda la lista y a Chamorro también de todos los resultados. Chamorro sí estuvo, tú no estuviste en mi plática en Santiago, pero Chamorro sí estuvo y ni me peló. Entonces, esto queda demostrado que ni me fumó. No, bueno, nada, no me dijo nada, ninguna sugerencia, así que... Entonces eso comprueba que ni me fumó. Pero bueno, bueno, si me fumó, a lo mejor ha sido una grosería en peruano, pero ni me fumó en México es ni me prestó atención, ¿no? Pero lo que mostramos y hemos mostrado es que puedes calcular la carga, lo que es un descriptor, un poco respondiendo a tu última pregunta. Sí te puedo dar una sugerencia muy concreta. Un descriptor que sí nos sirve para la reactividad y en particular para probar la toxicidad. Yo lo que quiero es, tú nada más mándame tus y si tus As, aunque estén calculados con B3Lib. Yo también soy pecador. Yo también he publicado con B3Lib, pero he dicho, el primer trabajo que publiqué de B3Lib, publiqué diciendo que no era una panacea y que por ahí no necesariamente iba la cosa. Y eso sí lo sigo sosteniendo hasta la fecha. Mándame tus Is y tus As y podemos hacer todo el cálculo. Es todo lo que necesitamos. Perfecto. Y lo interesante es, por ejemplo, algo que puedes, y lo dijiste, en el que tienes lo negativo, otra sugerencia es, probablemente es un efecto local, ¿sí? Sí. Entonces tenemos la versión local de la teoría. Sí. Y lo que nos ha salido, que fue muy satisfactorio, si actúa una correlación que globalmente no es tan buena, no creo que se voltee la tendencia. O sea, no hemos visto eso, ¿sí? Pero hemos pasado de tendencias que globalmente te dan una R cuadrada de 0.7, las pasamos a 0.9, ¿sí? Local. De global a local. Entonces, bueno, ¿cuál es mi última sugerencia para callar? Local es muy difícil, por cierto, pero bueno, hay que probar la parte local y ver cómo cambia, porque además, pon tú que no cambie mucho, sí te va a responder. La última pregunta que te estabas haciendo es, ¿dónde puede estar la reactividad? Pues está ahí. Y es más, lo podemos conectar con lo de tiznado. Eso sí me interesaría mucho también explorarlo, que nosotros usamos Fukush condensadas y eso me irrita, no me gusta usar las Fukush condensadas. Entonces podríamos hacer el análisis topológico de tiznado para calcular la parte local con ese análisis topológico. Entonces yo creo que quiero ir a Valdivia con otras palabras, ¿no? Lo voy a invitar, profesor. Muchas gracias por todas sus sugerencias. Está muy bonito. Sí, ¿Alguna otra pregunta? Doctora, felicidades también para el doctor, excelente intervención. Una consulta, en referencia al manejo de plaguicidas, ¿todos los plaguicidas pueden producir cáncer en el hombre? No podemos decir que todo plaguicida puede producir cáncer en el hombre. O sea, ahorita están tratando de producir, por lo mismo, porque durante mucho tiempo se produjeron muchos pesticidas muy cancerígenos. Se están tratando de producir pesticidas más limpios, pero por eso viene ahora tanto la onda la moda del orgánico, evitando de usar o de consumir vegetales que han sido pasados por pesticidas, porque de todas maneras son sustancias, los compuestos, las aminas aromáticas son sustancias que se siguen usando. No puedo decirle que todos, no, porque algunos que ya están haciendo el esfuerzo para disminuir, porque también tiene que ver algo con la dosis, ¿sí? con la dosis, entonces tratan de disminuir las concentraciones de estas sustancias al máximo para que pueda disminuir la potencia o la posible carcinogenicidad de la sustancia. Hola. Sí, felicidades.
curiosidades, también me ha gustado mucho, ha sido muy didáctica la presentación. Tenía dos curiosidades, una es sobre la conformación. En general, no me ha dado, no sé si ha habido algunas, en general las moléculas son bastante rígidas, pero no sé si hay algunas que tienen algunas cadenas laterales también que disponen de diferentes conformaciones. Si lo habéis estudiado y eso también afecta al descriptor de electrofilicidad, y también si habéis examinado en qué medida habéis calculado este parámetro, porque lo que he entendido, la sustancia interesante es la activada, que es la que tiene carga, y al hacerlo cambia, seguramente de hacerlo en fase gas en disolución, seguramente la diferencia homolumo pues puede también cambiar. Sí. No, las sustancias casi son bastante planas, bastante rígidas. Las tomamos de una base de una base de datos, tal cual. Bajamos las moléculas y de ahí las optimizamos. Pero son bastante rígidas, no hicimos trabajo conformacional en la mayoría de ellas. Nos quedaría pendiente hacer eso, a ver si se modifica un poco, se modificaría la local, más se afectaría que la electrofilia global como tal. Y lo otro, el disolvente. El disolvente, no, siempre hacemos en la primera exploración en fase gaseosa. Claro, el profesor Toro hizo alguna vez con la profesora Patricia Pérez un estudio sobre el efecto del solvente en la electrofilicidad, y es precisamente con respecto a a las sustancias cargadas, el solvente las estabiliza un poco, pero mantiene la correlación, la tendencia, mantiene la tendencia. Pero sí, o sea, siempre hacemos la primera aproximación al vacío, ahí de todas maneras, si uno quiere, con las sugerencias que el modelo que usted usan también solvente, ¿no? Bueno, es de fase gas o solvente, después agregar moléculas de agua o un método continuo. Ahí lo podemos hacer también con solvente, profesor. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta?